Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hacer el lanzamiento del Informe Nacional de Competitividad. Bueno, como mencionaba esta mañana, es el sexto Informe Nacional de Competitividad que hace el Consejo Privado de Competitividad. Y este año hemos cambiado la manera como lo vamos a presentar, con el fin de ser un poco más ágiles. El informe es grande, lo van a ver a la salida. Cuando salgan, espero que cada uno se lleve su informe y que lo lean completamente en sus casas o en sus oficinas. El fin de semana se presta y el puente para eso. Bueno, tenemos 4 temas que son la competitividad como generador de prosperidad, cómo está Colombia en competitividad, los factores que inciden en la competitividad colombiana y algunas reflexiones. Entonces, ¿por qué la competitividad? Ya oímos que al profesor Rodríguez no le gusta la palabra, pero aquí estamos para hablar de competitividad. ¿Y qué es competitividad? Es el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país. Un país competitivo hace que el retorno a la inversión sea bueno, que haya crecimiento económico y que haya mayores ingresos y prosperidad. Hay una relación estrecha entre competitividad y prosperidad. Este es el indicador del Foro Económico Mundial de competitividad, y ahí lo que vemos es que los países entre más competitivos, mayor es su ingreso per cápita. A eso es a lo que nosotros estamos aspirando aquí en Colombia cuando trabajamos en mejorar la competitividad. Y como vemos, Colombia está mucho más abajo de los países, no solo de los países pues como Singapur y Hong Kong, sino con los países con los cuales nosotros nos comparamos, porque consideramos que son países similares a nosotros y que son los países con los cuales competimos, y vemos cómo tenemos un gran camino por recorrer. ¿Cómo estamos en competitividad? Quizás es el indicador que mayor frustración produce, porque ver a Colombia estancado en los índices internacionales de competitividad, cuando todos los días estamos trabajando para mejorar la competitividad, pues resulta bastante frustrante. Pero bien, como decía el presidente, esto es una maratón. Todos los países están trabajando por mejorar sus condiciones de competitividad, y si bien nos vemos estancados en estos índices, no necesariamente eso quiere decir que el país no esté haciendo nada en el camino hacia mejorar la competitividad. Hubo muchos años en los que de verdad no se hizo absolutamente nada, más o menos como que empezamos a despertarnos y a trabajar nuevamente a partir del 2005, y la competitividad es permanente y de largo plazo. Por lo tanto, yo aspiro a que pronto, con todo esto que estamos haciendo, con la nueva agenda de competitividad, logremos ya el siguiente año y los siguientes años posteriores a esos mejorar en nuestros indicadores. Aquí hay algo que sí quiero mencionar, y es que hay unos indicadores dentro de estos índices que solo van a cambiar el día que verdaderamente, digamos, como los de infraestructura, verdaderamente veamos que están más kilómetros de carreteras por habitantes, porque esos son datos que se pueden contar. Hay otros que yo aspiro a que mejoren, como son, por ejemplo, el impacto que va a tener la reforma tributaria si es aprobada sobre el mercado laboral, sobre la formalización, que los podremos ver de manera inmediata. Pero bueno, a pesar de esta posición, ahí seguimos trabajando. ¿Qué son los factores que inciden en la competitividad del país? Y en esta oportunidad los hemos agrupado, o sea, nosotros trabajamos en el informe en 15 factores, pero los agrupamos porque tienen como factores comunes que vale la pena mencionarlos, porque, o sea, digamos, sus soluciones son casi las mismas. Entonces tenemos un problema, los tenemos en 6 grupos, que son instituciones, eficiencia de mercados, infraestructura, ciencia, tecnología e innovación, capital humano y la política de cambio estructural, sobre la cual acabamos de tener el panel. ¿Qué son las instituciones? En instituciones agrupamos
todo lo que tiene que ver con justicia y corrupción. Y las instituciones son muy importantes para la competitividad porque es el marco legal y administrativo en el que las personas, compañías y gobierno interactúan para generar riqueza. Cuando se habla de instituciones, es muy importante entender que las instituciones no se refieren únicamente a las entidades públicas, es entidades públicas y privadas, la calidad de las instituciones del sector público, pero también del sector privado. Y existe una fuerte correlación entre la calidad de las instituciones y el nivel de competitividad y el crecimiento de un país. Eso también lo hemos oído durante toda la mañana, y también entre la seguridad jurídica que hay en el país y la productividad. Este es el indicador, es una innovación de gráficos que espero la entiendan y que la van a ver en el Informe Nacional de Competitividad, y es cómo está Colombia en calidad de instituciones en el indicador del WEF, del Foro Económico Mundial, en una muestra de 144 países. El de la derecha, Singapur, o sea, es el país que tiene la mejor calidad de las instituciones, y vemos que Colombia está en el puesto 109 sobre 144 países en la calidad de las instituciones con las cuales tenemos que hacer nuestros negocios y generar la riqueza en este país. Ha habido algunos avances, ¿sí? Digamos, hemos recogido avances, pero también queremos mostrar los grandes retos que tenemos en cada uno de estos frentes. Avances que tenemos el Código General del Proceso y el Código de Procedimiento Administrativo y lo contencioso administrativo, de lo cual habló el presidente. Esto va a agilizar la justicia en Colombia, vamos a pasar de procesos escritos a procesos orales, y eso debería tener un impacto favorable. El gobierno en este momento se encuentra redactando un nuevo estatuto del abogado en el que ajusta el régimen disciplinario de abogados a estándares éticos de la International Bar Association, o sea, como en Estados Unidos habrá, ¿no es cierto?, hay un régimen disciplinario, pero adicionalmente los abogados tendrán que pasar un examen de Estado como requisito para ejercer la profesión de abogado. Y también está la aprobación del nuevo Estatuto Anticorrupción. Esto positivo, avances buenos. Tenemos enormes retos. Ya vieron que las instituciones estamos en el puesto 109. ¿Qué tendríamos que seguir haciendo e insistiendo? Tenemos que redefinir la acción de tutela, eliminarla para laudos arbitrales y sentencias judiciales, introducir reglas y límites a su utilización. También tenemos que replantear el sistema de administración de justicia. Otro punto que nos parece súper importante, que es en maestros, es en abogados, es revisar el sistema de evaluación de los jueces. También revisar el sistema de contratación estatal, redefinir las reglas para que quienes sean adjudicatarios de las licitaciones públicas, y tenemos que revisar el funcionamiento de la carrera administrativa. Todos los años tenemos avances, pero dejamos en el informe pues retos que unos vienen de antes, unos surgen cada año, se han hecho cosas durante el año, pero a veces siguen faltando. En eficiencia de mercados. Eficiencia de mercados, aquí agrupamos todo lo que es competencia, política comercial, sistema tributario y sistema financiero. Hasta cierto punto es afortunado hacer a esta hora la presentación del informe, aunque antes de venir acá decía ya como que no tengo mucho que decir, pero sí creo que sí, porque como bien lo decía el ministro Mauricio Cárdenas, el sistema tributario, digamos, cómo opera el sistema tributario, incide en cómo también se asignan los recursos de la economía. Lo mismo que pasa con el sistema financiero. ¿Qué pasa con las normas de competencia y con la política comercial, por supuesto? Colombia, o sea, ¿por qué es importante la eficiencia de los mercados para la competitividad? Porque los mercados, o sea, los países que tienen mercados eficientes asignan bien sus recursos, y no solo pasa en los mercados de bienes, como veíamos a Santiago Levy que nos mostraba esta mañana, unos mercados laborales no eficientes asignan mal también los recursos del capital humano. La eficiencia de los mercados adicionalmente está influenciada por la intensidad de la rivalidad empresarial. Tiene que haber rivalidad empresarial, tiene que haber competencia.
también como lo decía el presidente, muchas veces a la gente no le gusta que haya competencia porque es más fácil, pero tiene que haber competencia. El sistema tributario y la política comercial afectan positiva o negativamente la eficiencia de los mercados y se requiere tener un sistema financiero sólido para que reduzca los costos de transacción. Esta es la evolución de Colombia en este pilar que se llama eficiencia de mercados. Y este retroceso de Colombia se debe principalmente a los costos de la política agrícola, a la efectividad o la no efectividad de la política antimonopolio y al sistema tributario. ¿Qué avances hemos tenido? Se incluyó en la reforma al régimen de competencia colombiano y su adecuación a estándares de la OECD en la Agenda Nacional de Competitividad. La Agenda Nacional de Competitividad es una nueva agenda que trabajamos al interior del sistema y con todos los ministerios para tratar de avanzar más rápidamente hacia nuestras metas del año 2032. Se hizo la reforma estructural arancelaria que redujo el arancel aplicado promedio, así como muchas protecciones efectivas negativas que se habían presentado. Se mejoró el recaudo de los impuestos y se mejoró el índice de bancarización. ¿Pero qué nos queda faltando? Hay que reformar el régimen legal de competencia colombiano para adecuarlo a estándares internacionales y de hecho es algo que viene porque, como bien decía el presidente, Colombia quiere ser parte de la OECD, del Club de las Mejores Prácticas. Ya somos parte de 3 comités, que es el de competencia, el de regulación y el de anticorrupción. Y nos están mirando, o sea, nosotros tenemos que avanzar, ¿sí? Para que verdaderamente sí logremos ese propósito de poder pertenecer al Club de las Mejores Prácticas. Reducir el nivel de dispersión arancelaria, o sea, tenemos que tener un régimen, un sistema arancelario como mucho más, o sea, que no tengamos aranceles de 150 y de 0. Un sistema tributario equitativo, eficiente y progresivo en línea con la visión de competitividad del país. Hemos hablado de la reforma tributaria, estamos muy satisfechos con ella, o sea, muy alineado con lo que el Consejo ha buscado hace años. Identificar y modificar regulaciones que generan sobrecostos innecesarios y desincentivan la demanda por productos financieros, el acceso a los servicios financieros para mucha gente es muy costoso, y formalizar una estrategia de educación económica y financiera de largo plazo. Consideramos que es fundamental que el país se concentre en esta estrategia de educación económica y financiera. En infraestructura, que es otro de los pilares, aquí tenemos agrupados infraestructura, transporte y logística, tecnologías de la información y las comunicaciones y energía. Apenas yo termine, invitamos a la ministra de Transporte, al director de la ANI y también a María Lorena, bueno, ese es otro pedazo que les digo después, porque, digamos, una preocupación enorme para el sector empresarial sí es la infraestructura, ¿sí? Digamos, y entonces queríamos al final de esta presentación concentrarnos en solo 2 temas. Uno, la infraestructura y el otro, la innovación. Entonces, en este pilar, ¿por qué es tan importante? Porque una infraestructura apropiada y eficiente es esencial para la competitividad y el desarrollo. La oferta y la calidad del país es deficiente y la falta de competitividad logística del país no solo se debe a problemas de infraestructura, sino a falta de un sector de transporte de talla mundial.